La oficina policuadrada no tenía ventanas, no las necesitaba. Era un espacio fuera del tiempo, donde las paredes eran lisas como obsidiana, negras como el olvido, reflejando no la luz, sino las visiones que habitaban en la mente del caudillo. Allí, entre ángulos perfectos y sombras que se alargaban más de lo que deberían, el mundo no existía, solo él y su sombra. El caudillo llamaba a ese espacio su Sancta Sanctorum, un lugar de creación, pero también de juicio. Allí, donde la geometría misma parecía contener el aliento, trazaba los planos de su obra maestra. Un mundo donde todo lo viejo sería quemado, todo lo inútil reducido a cenizas, y todo lo nuevo erigido sobre los huesos de lo que una vez fue. Las estrellas en el cielo, invisibles desde ese cubo geométrico, seguían girando. Saturno y Júpiter aún bailaban en su conjunción en Libra, sus órbitas trazando un equilibrio cósmico que pocos comprendían, pero el caudillo lo sabía. Para él, esa balanza no era un símbolo de armonía, sino de poder. Libra no juzgaba, Libra pesaba, y era él quien decidiría qué lado de la balanza se inclinaría hacia el futuro. El tiempo no es lineal, murmuró el caudillo, sus palabras apenas un susurro en un círculo. Y yo estoy en el centro. La sombra, que siempre estaba presente, emergió de otro rincón imposible de la sala. No caminó, se deslizó, como una ráfaga de viento que encuentra su forma. Su silueta no era fija, oscilaba, como si estuviera hecha de las mismas llamas que habían consumido Los Ángeles. El centro es una ilusión, respondió, su voz resonando como un eco en los muros que no tenían fin. Incluso el arquitecto del círculo está sujeto a su órbita. Incluso el arquitecto del círculo está sujeto a su órbita. Su mirada se perdió en las pantallas que lo rodeaban, cada una proyectando imágenes que no eran del presente ni del pasado, sino de lo que él quería que fuera. En una pantalla vio ciudades ardiendo, sus calles llenas de figuras que corrían hacia ninguna parte. En otra vio ríos que se secaban dejando tras de sí un lecho de sal y desesperación. En una tercera vio su propio rostro multiplicado en murales que se desmoronaban con el viento. La destrucción es arte, dijo, finalmente sin apartar la vista de las imágenes. El arte exige sacrificios, respondió la sombra, acercándose hasta quedar a su lado. Pero tú no eres solo el artista, eres también la obra. Eres también la obra. La frase quedó flotando en el aire, como si el espacio mismo la absorbiera, analizándola antes de devolverla al caudillo. El reloj cósmico. El reloj cósmico. En el centro de la oficina flotaba un objeto que parecía vivo, un reloj sin agujas, un círculo perfecto cuyos bordes brillaban con un fulgor tenue, como si contuvieran las luces de galaxias enteras. Las marcas no eran números, sino símbolos, grabados de estrellas y constelaciones. Era un mapa del tiempo, pero no del tiempo humano. Era el ritmo del universo, un reloj que marcaba los ciclos de eras, los portales de cambio que solo unos pocos sabían reconocer. Pocos sabían reconocer. La sombra extendió una mano hacia el reloj, sus dedos largos y oscuros lo rodearon sin tocarlo, como si temiera que el contacto pudiera destruirlo. El ciclo se cierra, dijo, su voz más grave que nunca. Saturno exige estructura, Júpiter expansión, Libra no permitirá excesos. Este es el juicio del cosmos, y tú eres su juez. Eres su juez. Eres su juez.
reflejan pensamientos en lugar de luz. Un cubo dentro de un cubo, un laberinto de líneas perfectas. En su centro, el caudillo, en su trono negro, observa la nada, rodea pantallas que proyectan el mundo en llamas. Desde un rincón sin forma, la sombra se desliza. Una figura etérea que oscila entre el vacío y la presencia. No camina, no se mueve como los hombres. Se extiende como si la gravedad la olvidara. Su contorno cambia, su voz no es sonido. Es pensamiento que perfora el silencio. Suspendido en el aire, un reloj sin agujas, con símbolos de estrellas y constelaciones grabados en su superficie. No mide el tiempo humano, sino los ciclos de eras y juicios. Cada latido del reloj hace vibrar el espacio. La sombra lo mira, pero no lo toca, como quien teme alterar el equilibrio del universo. En las pantallas holográficas, el caudillo ve su obra. Ciudades devoradas por llamas, calles llenas de figuras que corren sin destino. Ríos secos donde la vida fue un recuerdo. En un muro derrumbado, su propio rostro pintado como un ídolo desmoronado. Sus ojos vacíos reflejan el fuego. En el cielo que no puede ver, las estrellas han hablado. Saturno y Júpiter se alinean en Libra, trazando la sentencia del cosmos. La balanza vibra, inclinándose con cada decisión del caudillo. Pero la sombra susurra, el equilibrio no es tuyo para decidirlo. De la penumbra, la sombra se materializa, su cuerpo se solidifica. Su rostro es un reflejo distorsionado del caudillo. No es solo su doble, es su juicio. Su piel es oscuridad líquida, su presencia distorsiona la realidad. Y en su voz, la condena que nadie puede evitar. No hay jueces sin juicio, no hay juicio sin precio. El caudillo sostiene el reloj, su mano tiembla, las pantallas comienzan a fallar. Vuelve a ver las imágenes, pero esta vez no es su mundo ardiendo. Es él, en un callejón, con la mirada vacía, con la piel mojada por la lluvia. En su mano, no un reloj cósmico, sino una jeringa gastada. La sombra murmura, el tiempo siempre cobra sus deudas. Y la oficina empieza a colapsar, como un sueño que descubre su propia mentira. Tormentas solares que iluminaban el cielo como heraldos de un apocalipsis. Ciudades en ruinas, cubiertas de polvo. Figuras humanas reducidas a sombras que vagaban sin destino. Sin destino. El juicio no es mío, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El juicio es de ellos. En ese momento, la sombra se movió, pero no como lo había hecho antes. Su forma, antes difusa, comenzó a solidificarse. Su silueta se hizo más nítida, más tangible, hasta que parecía no una sombra, sino una figura humana. Su rostro, aunque indefinido, tenía un aire inquietantemente familiar. Era como un reflejo en un espejo que no terminaba de materializarse. No hay jueces sin juicio, dijo la sombra, y no hay juicio sin precio. Por primera vez, el caudillo sintió algo que no reconoció de inmediato. Una punzada de duda, una grieta diminuta en la fortaleza de su certeza. Su mano tembló ligeramente mientras sostenía el reloj. Y por un instante, las pantallas mostraron algo que no debería estar allí. Una imagen de sí mismo, no como el caudillo, sino como un hombre perdido en un callejón, bajo la lluvia. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz más baja de lo que pretendía. La sombra no respondió, solo lo miró, y en sus ojos inexistentes brillaba una verdad que él no estaba preparado para enfrentar. La revelación del silencio. El caudillo cerró los ojos, pero en lugar de la oscuridad que solía encontrar, vio algo más. El cielo estrellado, las constelaciones moviéndose con precisión diana, las órbitas de los planetas trazando un patrón que lo envolvía en el centro de ese
su mano, pulsando como un corazón. Las pantallas estaban vacías y la oficina policuadrada ya no era una